Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, desde donde nos están acompañando. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tercera edición del London Spanish Book and Scene Fair desde Londres, Inglaterra, en su versión online. Hoy estamos muy felices porque tenemos una sesión de lujo y nos sentimos muy honradas de estar aquí con este hermoso panel que lleva por título Escribir es resistir. Literatura de mujeres negras, que básicamente nos van a hablar tres mujeres que tienen una trayectoria no solo en el tema del activismo, de las letras, sino también visibilizando la presencia de las mujeres afrodescendientes en todas las áreas. Nos acompañan en esta tarde Yolanda Arroyo Pizarro, Lucía Movio Rubio, y por parte de Afroféminas está nuestra moderadora Dayana Cata, quien va a estar coordinando esta sesión. Solo decir en relación a esta mesa que nos convoca el día de hoy, es que es muy importante porque estamos viviendo un impulso importante de la literatura escrita por mujeres afrodescendientes en la industria editorial. Ciertamente vimos hace poco y justo en tiempo de pandemia un auge de lo que fue las protestas del movimiento Black Lives Matter, no solo en Estados Unidos, sino también se replicó en diferentes ciudades, tanto del norte, del sur global, donde muchos grupos comenzaron también a visibilizar que hay unas ciertas dinámicas que tenemos que cambiar, que son estructuras que están basadas en el racismo, en el clasismo, y donde las mujeres afrodescendientes tienen un papel fundamental en cambiar esto, no solo desde sus activismos, sino también desde sus letras. Entonces, esta charla tiene un objetivo fundamental, que es develar cuáles son las rutas que las mujeres están haciendo en la escritura y en la literatura, desde su propio lenguaje, desde los temas que las están vinculando y sobre todo su rol en la lucha afrofeminista. Gracias por estar aquí y por favor no olviden que contamos con todo el apoyo que nos puedan dar y que son bienvenidas todas las donaciones que se hacen para seguir continuando con actividades como estas, para que sigamos siendo un espacio autogestionado. Le damos la palabra entonces ahora a Dayana Cata para que pueda comenzar el conversatorio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, a vosotros por habernos invitado a esta charla. Creo que es sumamente importante, antes de presentarme, creo que, aparte del agradecimiento, creo que tengo que decir que es sumamente importante no solamente crear lazos de resistencia entre otras escritoras negras, que es algo muy importante, sino abrir un parangón, ¿no? Y un debate sobre qué estamos haciendo, cómo estamos creando y de qué manera estamos escribiendo. Y creo que estas charlas, este tipo de charlas, este tipo de encuentros es sumamente importante, ¿no? Hablamos de un colectivo heterogéneo, un colectivo de diferentes latitudes, que tenemos muchísimas, nos atraviesan muchísima historia, muchísima cultura, muchísimos orígenes. Y el encontrarte con otra hermana de otra punta o de otro origen, etcétera, ¿no? Que cuente una historia y que te la explique, todo ese tipo de cosas para mí es sumamente importante. Entonces, sin más dilaciones, me presento rápidamente. Me llamo Dayana Catacantera, soy representante de la revista Afroféminas en Cataluña, colaboradora habitual de la revista, soy escritora, maestra en educación especial con estudios en psicología clínica y en crimen. Os presento rápidamente y aquí hago como un paréntesis. Me encantaría que vosotras mismas os presentarais, porque esto es muy importante, es algo que critico mucho, ¿no? Que siempre se nos presenta y se nos explica cómo somos, pero nunca nosotras mismas podemos definirnos, ¿no? Como nosotras queramos. Entonces yo rápidamente hago una pequeña introducción de cada una y vosotras mismas. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda y a Lucía. Yolanda es puertorriqueña, maravillosa, porque para mí yo soy cubana y Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas. Maravilloso, tenemos mucha historia en común. Es escritora, conferenciante, bloguera, profesora de tecnología educativa y nada, por favor, Yolanda, presente. Luego preséntalos. Hola, Daya, buenas tardes. Feliz de estar aquí. Gracias a la feria por invitarme.
Yo soy Yolanda Arroyo Pizarro, como bien dijiste, soy puertorriqueña, soy una escritora y activista. Ya no doy tecnología educativa, pero a eso me dediqué por muchos años. Y ahora, luego de estar a punto de terminar un doctorado en literatura caribeña, también ofrezco clases a estudiantes universitarios. Si escucharon eso, fue un trueno. Las diosas de los truenos están con nosotros hoy. Si se me va la luz o la energía eléctrica por un ratito, les pido paciencia en lo que me reconecto. Eso pasa en el Caribe. De pronto incluso es el día de hoy ya, ¿eh? Es el día de hoy ya. Acordemos los truenos. Entonces, Lucía, hasta que Yolanda se nos conecte rápidamente por el teléfono, te presento rápidamente. Ya hemos trabajado juntas, Lucía. Para mí eres un referente dentro de la comunidad afrodescendiente en España. Yo no soy mucho de pedestales, soy bastante práctica, pero para mí eres maravillosa. Siempre te hemos seguido, no sé, eres como una de las pioneras junto con Antoine y otra de las grandes en España. Y sin más dilación te presento, periodista, escritora, un montón de cosas. Preséntate tú misma porque, bueno, eres muy buena. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todas las maravillosas con las que me está tocando compartir espacio. Gracias también a quienes habéis organizado esto y, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo un viernes por la tarde, que entiendo que no es fácil, ¿no? Y además aquí no hay tormenta, no como en Puerto Rico, entonces habrá mucha gente que a lo mejor se planteaba salir, pero se va a quedar por vernos. Pues eso, muchas gracias. Con respecto a mi presentación, lo cierto es que a mí me cuesta un poco. Sí que es verdad que cuando has dicho lo de referente siempre pienso lo mismo, ¿eh? Referente es una palabra muy grande y yo soy muy joven como para sentir que soy un referente a mis 40 añitos. Y bueno, sí, soy periodista, trabajo en Televisión Española, soy reportera en un programa que se llama Aquí la Tierra, llevo 16 años en la tele, haciendo imagen, algo que no es tan común en el Estado español, lamentablemente. No son muchas las caras negras que se ven en la tele, tampoco trabajando en ninguna redacción, por desgracia. Aparte de eso, he escrito 2 libros, estoy con el tercero, pero con calmita, que a mí me cuestan y me duelen los libros. El segundo libro se titula Hija del Camino y Netflix ha comprado los derechos para convertirlo en serie, lo cual no significa que vaya a ser una serie. Estamos en ello, poquito a poco. Quizá lo inusual y lo interesante, lo bonito y lo difícil es que Netflix ha establecido que todas las personas que formemos parte del equipo de guión tenemos que ser personas negras. Y es genial, pero de repente al ponernos a buscar nos dimos cuenta de lo difícil que eso era, puesto que no hay personas que no sean amateurs en ese sector y tiene que ver con a quién se contrata, quién puede estudiar cine, etcétera, etcétera. En cualquier caso, quizá lo que más me gusta de todo lo que hago, o lo que creo que más me ha hecho crecer, son las entrevistas que hago a personas en general, pero sobre todo aquellas que yo escojo y no las que me marcan los medios, ¿no? Que son las que he hecho a mujeres negras. Creo que he entrevistado a más de 100 mujeres negras en los 7 años que llevo colaborando con Afroféminas, también en otros sitios. Y bueno, eso sí que, de verdad, eso sí que me nutre, porque precisamente por lo que ha dicho Dayana, ¿no? Somos una comunidad tremendamente heterogénea en cuanto a contextos geográficos, pero también en el seno del Estado español, porque en algunos casos fueron nuestros padres o nuestras madres quienes migraron, en otros casos habéis sido vosotras mismas, ¿no? Y creo que es fundamental que se visibilice esa polifonía discursiva que existe incluso aquí en el seno de la comunidad negra. Y yo creo que esto sería más o menos. Genial. Yolanda, ¿quieres terminar? Porque te cortamos un poco por el tema de la conexión. Retomo la presentación. Primero que nada, el honor de estar contigo en el proyecto con Netflix. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Ver cada vez más hermosas rostros de la negritud en los lugares donde tradicionalmente no estábamos. Esa visibilidad es lo que nos ha hecho estar aquí hoy. Así que les decía que soy la escritora residente de la Universidad de DePay University y que trabajo la iniciativa antirracista y afrofeminista de la universidad que se titula Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Un proyecto que vino a ser la excusa para el saludo del decenio afrodescendiente que comenzó en el 2015 y que nosotros nos propusimos que iba a ser nada más y nada menos
empapelar con las portadas de los libros que se publicaran de negritud, de mujer. Tiene problema con la conexión, Yolanda. No podía ser todo maravilloso en el Caribe, ¿no? Las tormentas traen estas cosas. Yo te digo. Es una pena porque estaba diciendo algo muy, muy interesante, ¿no? El tema de lo que tú estabas diciendo, ¿no? El tema de las narrativas, el tema de, y no solamente el tema de la visibilidad de la mujer negra, ¿no? Que también es importante, es el tema de contratar a personas negras que hayan detrás, ¿no? Las cámaras, esto para mí es muy importante. Yo estoy empezando ahora con el tema de los guiones, los relatos. Para mí es sumamente importante el tema de que se contrata a personas negras. Bueno, esto es primordial, es de primero de cátedra. Y además en todos los ámbitos, ¿no? Es lo que has dicho tú, nuestra intención si la serie sale es esa, que sean maquilladoras, peluqueras, foquistas, camarógrafos, camarógrafas, camarógrafes, sonidistas, en fin, que en todos los espacios que podamos haya personas racializadas porque rara vez tienen oportunidad y porque lo que decía, ¿no? Aquí en España es muy caro estudiar cine y normalmente raza y clase suele ir de la mano y inmigración y clase también suele ir de la mano, ¿no? Por tanto, hay mucha gente que, aunque le gustaría, ni siquiera se imagina en ciertos espacios porque jamás se ha visto ahí, ¿no? Tampoco... hay veces que te dicen, bueno, pues inténtalo, bueno, es que no es tan sencillo cuando desde que naces tienes una losa sobre ti. Sí. Pero sí que hay una cosa interesante que estoy viendo yo en los últimos tiempos, si bien es cierto que literatura negra en español o en castellano desde España lleva viendo muchísimo tiempo, porque al final la comunidad guineo-ecuatoriana, ya sabéis que Guinea es el único país de África en el que la lengua española es el español, la lengua oficial es el español. Si bien es cierto que Guinea, pues esto, ¿no? Está en el continente africano, lleva viendo mucha gente que viene desde allí y que vive en España desde hace pues, trillones de años. Al final Guinea obtuvo la independencia en 1968. Antes de eso ya venía gente y después, por supuesto, que también. Pero yo sí que noto algo en los últimos tiempos y creo que es una... valor, ¿no? Que estamos reuniendo valor para entender que nuestras historias son importantes. O sea, yo mi primer libro tardé como 5 años en sacarlo porque pensé que a nadie le iba a interesar y me daba una vergüenza tremenda y ahí estaba escrito, ¿no? Pero yo pensaba, es una historia protagonizada por gente negra, sobre todo. Es una historia que se desarrolla en la periferia de Madrid. Estoy acostumbrada a leer libros que se desarrollan en grandes ciudades, ¿no? En grandes capitales y desde luego no en un Alcorcón, en un Fuenlabrada, en sitios que no tienen ningún tipo de glamour, parece, ¿no? Entonces, el punto de partida fue pensar, claro que sí, estas son nuestras historias y son importantes porque además son historias que llevan sucediendo mucho tiempo pero se han quedado en el tintero de alguna manera y sin embargo estaban, y sin embargo están, y sin embargo van a seguir estando. Entonces... creo que el punto de partida era reunir ese valor y ese valor ya está reunido, se está viendo en todos los sitios. Hoy estamos hablando de literatura, pero es maravilloso cómo cada vez más vemos a mujeres negras pintando. Pienso en Bianca Nguema, pero también está La Flor del Tamarindo, Elizabeth, maravillosa, ¿no? Bueno, yo tengo en mi Instagram, lo utilizo para poner historias destacadas de diferentes sectores, pues eso, hay diseñadoras, ilustradoras, un montón, hay gente que canta, hay gente que baila, hay gente que está haciendo cortos, documentales, etcétera. Estamos contando porque necesitamos contarnos debido a que nos mal cuentan o que no nos cuentan. Entonces, eso ya no más, ¿no? Y ahora, gracias a las redes sociales, ya que la tecnología es algo mucho más asequible también. Yo ahora hago documentales con el móvil. Ya no me hace falta que la televisión me diga, sí, me interesa, ¿no? O que la televisión me imponga un tema, ¿de acuerdo? Yo hago mi trabajo, pero aparte ya construyo yo por otros lados. Entonces, si bien es cierto que yo tengo una relación de amor-odio con las redes sociales, también es verdad que gracias a que son plataformas nos están sirviendo para horadar de alguna manera esa narrativa que parecía única, pero que nunca lo fue. Y muy buena. Y fíjate que has dicho algo sumamente interesante. El tema de que creemos que nuestras historias no son importantes, nos las guardamos. Y esto yo creo que al final es una trampa del sistema, ¿no? Es una trampa del sistema que nos enseñan desde pequeño y que se va heredando, ¿no? De que no son importantes, nadie te va a entender o a nadie le va a interesar la historia de una persona negra, ¿no? Y estas narrativas al final sí que son importantes, ¿no? Y sí que tenemos que contarlas. Yolanda, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Atormentada por la tormenta, perdón. Nada, estas cosas pasan. Figúrate tú en directo. Maravillosa que estás en Puerto Rico, mira. Gracias. Escuché lo que decía Lucía y tiene toda la razón. Sí. Yo creo que vivimos un momento histórico para nosotras las mujeres negras que escribimos, que somos artistas.
Antes no nos veíamos, no habían referentes, como decía Lucía, que me consideren un referente es un honor, da un poco de miedo también, ¿verdad? Nervios, nos consideramos mujeres jóvenes dentro de todo, así que la palabra referente a veces sentimos que es muy grande, pero la realidad es que, por ejemplo, yo publiqué el libro Pelo Bueno, y es un libro que va a las escuelas y que las niñas lo ven como un referente. ¿Cuándo en la vida le habían llamado a mi cabello pelo bueno, cabello rizo? En una isla, ¿verdad?, donde hemos sido criados y educados por el racismo, siempre lo que se nos decía era que teníamos el pelo malo. Así que es una manera de uno decir, aquí estoy, quizás mi generación no tuvo esto, pero déjame sanar a través de sanar las nuevas generaciones. Déjame afrosanarnos juntas. Y bueno, yo creo que siguiendo, muy bonito lo que has dicho, Yolanda. Y yo creo que siguiendo un poco el hilo, ¿no?, de la narrativa, un poco del tema de la visibilidad y de lo importante de las narrativas, contame un poco para vosotras por qué es importante, ¿no?, a nivel individual, y qué estrategias construís, como escritoras para llegar a esas narrativas y crear las historias o los personajes que queréis. Yo personalmente sigo escribiendo con miedo, ¿eh? O sea, yo cada vez que escribo un texto lo entrego así con los ojos cerrados y digo, a ver, ¿no? Al final, bueno, creo que tenemos situaciones bastante diferentes, porque si bien es cierto que creo que todas hemos crecido en un entorno racista, también lo es que yo soy de 1981 y cuando yo era pequeña las únicas personas negras que veía durante muchos días eran mi padre, mi hermano y mi reflejo en el espejo, ¿no? Porque mi madre es blanca. Entonces, ni siquiera en el entorno de mi propia familia, la que es de aquí, había muchas personas negras. Sí que había un hermano de mi padre, al principio y tal, pero hemos crecido en entornos muy blancos. Entonces, el punto de partida de ese miedo también es que es la empatía por semejanza. Nosotras llevamos toda la vida leyendo historias protagonizadas por personas que no son como nosotras y hemos sido capaces de empatizar porque asumimos que hay sentimientos que son universales, que hay historias que podrían pasarnos a cualquiera. Sin embargo, del otro lado no pasa lo mismo. No creo que haya muchas personas blancas, salvo que tengan un interés especial, se consideren aliadas, etcétera, etcétera. No creo que haya muchas personas blancas que motu propio digan, voy a comprarme un libro en el que ponga afropoemas, un libro en el que se titule no sé qué, o que tenga una portada con una mujer negra y con un turbante, por ejemplo, ¿no? Esto, lamentablemente, pero además es algo que yo inevitablemente, exacto, que por cierto, portada preciosa, tipografía preciosa, o sea, claro, yo iría de cabeza, pero no siempre la gente blanca se siente concernida cuando ve este tipo de cosas. Y ahí hay un esfuerzo extra, una vez más, yo creo, que de hacer pedagogía o también relajarte y pensar que te diriges a quien te diriges y punto, ¿no? Que esta puede ser otra opción. Pero como digo, al final yo me gusta comentar que el racismo es como una especie de pulpo gigantesco que tiene un montonazo de tentáculos. La cabeza no la vemos, lo que vemos puede ser la puntita de ese tentáculo, nos puede caer con todo su peso. Entonces, el racismo nos afecta en absolutamente todo. Hay una herida tremenda en cuanto a autoestima se refiere. Acabo de subir justo ahora un poema de Yolanda sobre esa autoestima, ¿no?, a mi Instagram para que la gente lo lea. Pero claro, porque en algunos casos crecemos pensando que estamos solas, crecemos pensando que somos feas, crecemos pensando que nuestras historias no son suficientes, crecemos pensando, ¿no? Crecemos chiquititas, o sea que no sé ni siquiera cómo podemos utilizar el verbo crecer cuando nos hacen sentir pequeñitas. Pero para mí la importancia de estas historias radica en que cada vez que abres un libro que te concierne, porque el resto sí, también hay historias que son universales, pero cuando de repente ves que un libro está contando tu historia, de alguna manera esas páginas te abrazan y es súper sanador, porque te das cuenta de que lo que has vivido no es tu historia, sino que es nuestra historia y que no es algo subjetivo, como muchas veces te dicen, ¿no?, que abocan nuestras vivencias al ámbito de lo subjetivo. En todo caso es intersubjetivo y hay muchas vivencias que compartimos y ese compartir tiene que ver con ese pulpo
gigantesco del que hablaba es que es el sistema, ¿no? Es el sistema racista que provoca que estemos a no sé cuántos kilómetros estaremos de ti, Dayana, a unos 400, 500, pero de Yolanda estaremos a ¿qué? 6.000, 7.000, 8.000 y que sin embargo tengamos historias muy parecidas. Entonces, literatura como abrazo, con punto de partida miedo sin duda, pero literatura como abrazo y para mí eso es fantástico. A pesar del miedo, cuando alguien te dice nunca me he sentido tan identificada con un libro, es que por momentos pensaba que era yo, joder, yo que soy un poco piedra, porque tengo madre castellana y la castellanez es un poco piedra, un poco seca, pues hasta yo me emociono, ¿no? Cuando eso sucede. Vale, genial, Lucía, como siempre. Yolanda, ¿quieres añadir algo sobre esto, sobre el tema de las narrativas? Para ti, ¿cómo es importante, ¿no? El tema de construir todas estas historias que siempre nos han contado, historias de personas blancas, que estamos un poco... No quiero ser mala, pero estamos un poco cansados de las mismas historias, queremos otras narrativas, otras historias, queremos más visibilidad. ¿Cómo tú, a nivel de escritora, tú construyes, cómo creas, cómo destrozas todas estas historias antiguas y las trasladas a tu vivencia? Sí, como no sé cuánto tiempo voy a tener, me gustaría poner como ejemplo precisamente el libro que mencionó Lucía, Afrofeministamente, y leer un poema de allí para que podamos ver quizás cómo es que construyo, por decirlo de alguna manera. Credo del pelo afro. Creo en mi pelo afro todopoderoso, creador de los rizos de este mundo. Cabellos crespos visibles e invisibles. Creo en la amaranta encaracolada, en el dubi que se me inclina, en la expulsión de los rolos y de la queratina. Creo en el espíritu rebelde del afro, en la santa yemayá de las ceretas, en la comunión de las trenzas y el perdón que brinda el gran corte, la resurrección del cuero cabelludo y la vida eterna guardada en las historias de nuestros turbantes. Amén. Es un ejercicio simple, ¿verdad? Tomar a modo de una práctica dogmática, un rezo que nos enseñan desde pequeños en una religión en la que por lo menos yo ya no me identifico. Aprendí muy pronto a no cargar con religiones que hayan sido opresoras con mi gente. Y entonces eso pues me ayuda en el momento de la creación. Estoy consciente que reto muchas veces cuando estoy escribiendo, pero necesitamos esta solidaridad que crean los versos para declararnos afroguerreras. Pelos de punta, con el poema este, precioso. Has tomado algo que es totalmente cotidiano, ¿no? El pelo, la queratina, y lo has transformado sin palabras. Qué buena. Muchas gracias, Yolanda, de verdad. Me gustaría hacer dos preguntas personales, porque yo creo que esto es algo que no se hace. Entonces, muy poquita gente me ha preguntado cosas personales de los libros y para mí es muy importante. Entonces, quiero preguntaros a vosotras cosas ya que de libros. Una pregunta muy básica que nunca hace. ¿A qué edad comenzaste a escribir y cuál fue el detonante de esto de voy a escribir, ya apartando un poco el tema del activismo, que es importante? Mira, yo me enteré que yo estaba haciendo activismo en la literatura porque alguien me lo dijo, ni siquiera era, fue como cuando aprendí que lo personal es político. Yo creo que Lucía y yo y la misma Daya, cuando escribimos, nuestra propia identidad ya se posiciona en el lugar de lo político y se posiciona en el lugar del activismo, sin querer necesariamente. Entonces, los libros, si bien es cierto, estoy de acuerdo con lo que mencionó Lucía, que ella pues se toma el tiempo. En mi caso, yo soy una escritora, soy una lectora voraz y creo que soy una escritora voraz. También escribo mucho. Yo pienso que haber pasado los momentos difíciles en la infancia me permitieron escribir en diarios, y la escritura de diario es una escritura de todos los días, es de a diario. Entonces, todos los días yo escribo y luego decido si eso pues
es un poema, luego decido si eso es un cuento, es una crónica, si sirve para algún libro. Estaba en estos días para terminar de contestar sobre el asunto del activismo, estaba participando el pasado 7 de octubre de un foro feminista que tocaba el tema de las maternidades y maternidades de nuestra negritud. Hay un texto que se titula Las Negras, un libro que yo escribí hace un tiempo, y en él hay una historia de cómo en un momento dado las mujeres guerrilleras, las que llamaban cimarronas, las rebeldes, las que se iban sin pedirle permiso al amo y lograban escapar, ellas decidían diferentes tácticas y estrategias para lograr una liberación o lograr una afrojusticia, aunque fuera, y hasta una afroreparación dentro de lo que estaba sucediendo para poder vivir, para poder respirar un poco. Y discutimos ahí, en ese foro, precisamente eso que hacían, la cantidad de estrategias que tenían las mujeres de la negritud en época esclavista, que nosotros hemos heredado hoy día, que las hago yo, que las hace Lucía, todas las mujeres negras que en algún momento dado nos hemos despertado y hemos decidido decolonizarnos, de despatriarcalizarnos, ser más sororas, estamos replicando esas estrategias. Y una de ellas tiene que ver con la nomenclatura, la manera de nombrar nuestros cuerpos. Y yo hice un ejercicio ese día, el 7 de octubre, que quiero hacer con ustedes hoy. Veo que somos cerca de una treintena de personas aquí en esta maravillosa tarde. Y a mí me gustaría que todos me siguieran en este ejercicio a la cuenta de 3. Yo voy a contar y que usted a la cuenta de 3 empiece a hacer el ejercicio que yo le voy a pedir. Cuando yo cuente 3, vamos a hacer los ejercicios Kegel. 1, 2 y 3. Ejercicios Kegel, ¿verdad? De soltar y aguantar. Empujar y soltar. Apretar y soltar. Basta, ¿verdad? Y deténgase. El Kegel es un ejercicio para la pared pélvica. Quienes tenemos la pelvis, la matriz, somos los sujetos femeninos de las comunidades. Y ahí estamos llevando el nombre de un hombre que decidió que había descubierto ese lugar tuyo y mío. Y si seguimos por ahí, yo te pregunto, con tus manos, coloca ahora mismo tu palma de tu mano o tus 2 palmas de tu mano donde se supone que estén las trompas de Falopio. Y ahí vamos a tocarnos el cuerpo. Y Falopio, volvemos, es un hombre que decidió que como él descubrió, él vio ese elemento, allá lo nombró. Entonces, la reflexión constante de descolonizarnos, de despatriarcalizarnos, o sea, basta el detalle mínimo, basta el tuétano. Y hay montones de cosas, hay montones de lugares de nuestras hermosas cuerpas negras que hoy por hoy llevan el nombre de gente que nos hizo tanto daño. Y sus figuras, sus esculturas en lugares del mundo las están tirando por el piso. Precisamente esas nietas, bisnietas y tataranietas de esas mujeres que en algún momento no tuvieron voz, pero que hoy son visibles, son protagonistas, que es una palabra que me encanta, en vez de protagonistas, protagonistas de la historia que se está construyendo hoy en día. Me fascinan tus neologismos, me encantan y me los guardo. Te daré crédito, pero me los guardo y los voy a usar. Bueno, en cuanto a tu pregunta, yo escribo desde que soy también muy pequeña. Pero bueno, escribo y hablo. Hablo mucho de siempre, ¿no? Al final, esta necesidad de comunicar y de contarte, que yo creo que venía de muy atrás, pero que antes quizá no estaba reflexionada, yo no sabía de dónde venía. Escribo, y eso sí que es más reciente, yo creo, desde el género, desde mi piel y desde mi barrio. Y digo que esto es más reciente porque cuando eres periodista muchas veces asumes la inercia de la redacción, ¿no? Es una redacción que aquí es blanca, que aquí cuenta siempre desde el mismo sitio y decides ir sumando aristas en función de cuándo y cómo te vas reconociendo, ¿no? Yo
siempre, bueno, es un hombre el que lo dijo, pero Amin Maalouf, en su libro Identidades asesinas, a mí me parece una súper referente, o sea, un súper referente en cuanto a construcción identitaria, porque como negra, guineana, bueno, no leída como negra en Guinea, leída como negra aquí en España, ajena en mis dos países, pero profundamente de ellos al mismo tiempo, me duela, les duela o no. Al final es... pues como que es un poco complicado llegar a tu tú, ¿no? Estás en proceso constante de construcción y yo siempre digo que estoy siendo. La primera identidad que yo reconozco y a la que me aso es a mi negritud, porque era lo que yo sentía que era más atacado, ¿no? Yo cuando era pequeña, recuerdo, a mí no me llamaban niña de mierda, me llamaban negra de mierda. Me decían negra, vete a África. Entonces es ahí a donde yo me aso. A medida que voy creciendo me voy dando cuenta de cómo pues, otras aristas te van atravesando y no tengo por qué negar ninguna de ellas. De hecho, yo digo que escoger es traicionarse y no pienso traicionarme ahora que al fin me reconozco, ¿no? Pero voy a contar una anécdota, por ejemplo, que tiene que ver con el barrio. La primera vez que fui a grabar a un poblado chabolista, en una época que se llevaba mucho la pornomiseria en la televisión, recuerdo que al regresar me preguntaron que si había pasado miedo. Claro, yo me quedé sorprendida. Pues no, ¿por qué iba a pasar miedo? Ah, bueno, eres de Alcorcón. Alcorcón es un municipio de la periferia de Madrid, pues que tiene zonas más o menos humildes, pero no tiene poblados chabolistas, ¿no? Entonces ahí me di cuenta también de con quiénes trabajo y desde dónde miran la realidad. Y esas son las personas que cuentan la realidad que se entiende que es la realidad, por otro lado, porque es la que vemos en televisión, es una realidad completamente cercenada desde el punto de partida y por quién la cuentan, ¿no? Entonces, por eso, como digo, voy sumando aristas y tengo claro que yo ahora cuento desde el barrio, desde la piel, desde el género. Y aparte que vas aprendiendo cosas, ¿no? Vas también... a mí el feminismo y el antirracismo me ha salvado para muchas cosas, ¿no? Me ha salvado estar con mis hermanas, me ha salvado tener amigas negras, me ha salvado escucharlas, me ha salvado entender eso, que no estaba sola aunque estuviera sola en ese momento. Me salva incluso cada vez que que grabo alguna entrevista o bueno, sí, o algún reportaje, algún documental, en el momento en el que va a salir es que me emociono, ¿no? Porque pienso, ahí tienes una narrativa más, una historia más, seguimos sumando ladrillos. Entonces, al final es que yo necesito escribir o hacer documentales, al final yo lo necesito. Lo necesitaba desde pequeña, tuve diario también, pero quizá no con tanta, tocaba el piano y estaba todo el día aquí, ¿no? En la escuela de música era muy absorbente, pero sí que ahora mismo que tengo un punto ahí de adicción al trabajo, la verdad es que aunque esté a tope, siempre me gusta eso, seguir desenterrando narrativas, porque lamentablemente en nuestro caso tenemos que desenterrar en muchos casos, porque estuvieron, ¿no? E incluso aquí, en esta España que se considera tan blanca y que nunca lo fue, en esta España que ve las costas de África desde las costas de Andalucía, ¿no? Esos 14 kilómetros que se cruzaron desde el principio, desde que existen y que se niega a reconocerlo. Y digo desenterrar de manera consciente porque hay una historia que ha decidido enterrarse, que ha decidido taparse. A nosotras nos enseñan que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico, Filipinas, se olvidan de Guinea Ecuatorial, se olvidan del norte de Marruecos, se olvidan de Sáhara y en los últimos tiempos, encima ahora que estamos cerquita del 12 de octubre, te vienen con el cuento de que fueron provincias de ultramar y no colonias, ¿no? Entonces, y que esto de lo de las colonias lo dicen los ingleses que son muy malos y odian mucho a España porque no sé qué de leyenda negra, que encima es leyenda negra, o sea, hola, buenas tardes. Entonces, pues esto, ¿no? O sea, yo siempre he escrito, siempre he comunicado, considero fundamental aparte abrir la puerta para que entre mucha más gente y eso es lo que a mí me emociona, creo. Y nada, y además, pues este desenterrar la historia me parece fabuloso, además. Y ya está, creo que te he respondido largo y tendido en mi línea. Yo es que escucho a Yolanda hablar y luego la parte que has dicho, Lucía, de desenterrar las historias, de desenterrar lo que nos han ocultado, que siempre ha estado ahí, ¿no? Aunque no nos han querido mostrar, etcétera. Y pienso en mi abuela. No sé por qué me viene a la cabeza mi abuela. Es que yo cuando escribo desde las vivencias, desde los relatos y los cuentos de camino, ¿no? De Cuba. Estas cosas a mí me nutren. Entonces, para mí, ese tipo de cuentos, de historias, que siempre oigo a mi madre, a mi abuela, a las vecinas contándose,
Pero este tipo de cosas son cosas que se heredan, ¿no? Son cuentos, relatos que se van heredando de madre, de hija, de tata, ¿no? Y al final nosotras, como escritoras, la vamos reformulando, la vamos cambiando, ¿no? Vamos creando como nuevas narrativas. Perdón, ¿eh? ¿Se me escucha ahora? Vale. Este tipo de historias que vamos heredando de nuestras bisas, abuelas, madres, ¿no? Al final, nosotras como escritoras nuevas, ¿no? Más jóvenes, vamos construyendo. Entonces, para mí, es la resistencia. La escritura y es resistencia. ¿Qué creéis vosotros de esto? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo exponéis? No sé. Sí, creo que la escritura es resistencia. Me encantó cuando fui invitada a este panel que llevara ese nombre, un nombre, ¿verdad?, tan poderoso. Para nosotras las mujeres negras de nuestro tiempo, para nosotras protagonistas es importante nombrar, porque lo primero que hicieron cuando nos desarraigaron de nuestra madre patria, África, el continente real de donde vinimos, fue quitarnos el nombre. Entonces, yo pienso que por eso es que hice el ejercicio de los nombres, ¿verdad? De todos estos hombres que llevamos en el cuerpo sin razón alguna, por aquello de la costumbre del abuso. Hemos sido sujetos, personas, seres que han sido acostumbrados a recibir este maltrato y este abuso, y que cuando por fin levantamos los brazos y decimos basta, recibimos críticas, lo que nos dicen es que somos unos resentidos por estar exigiendo que se acabe, ¿verdad?, esa desigualdad. Así nos dicen. Entonces, por eso es que para mí el nombrar, el rebautizar es importante. Lo que me lleva a un proyecto maravilloso del cual estoy siendo parte, una antología preciosa que es puertorriqueña sobre uno de nuestros ancestros afrofuturistas que ahora mismo le estamos poniendo el dedo, que ahora mismo estamos visibilizando, que es Rafael Cortijo. En esa antología presento un proyecto de cuento, ¿verdad? Un intento de nombrar otra posibilidad. Para los años 90 se intentó ponerle a una de las plazas culturales más importantes del país, el Centro de Bellas Artes, el nombre de Rafael Cortijo, y eso no se logró. Y hay muchas razones por las que no se logró, pero Daya y Lucía y todos los que estamos aquí sabemos la principal, sabemos por qué no se logró. Sabemos que era un hombre que durante esa época, ser negro, aunque eras artista, era de la periferia, era del margen. Y hoy, afortunadamente, pues vivimos con perspectiva del colorismo. En aquel momento no se tenía. Y Rafael Cortijo era un hombre que muchos le llamaban del color así de mi blusa, ¿verdad? Un negro negro, un negro retinto, o como le decía mi abuelo tan bello, Saturnino, él le llamaba a las personas bien oscuras porque mi abuelo era bien oscuro, negros violeta, porque brillaban. Entonces Cortijo era un negro violeta que brillaba, y estamos creando una antología sobre su vida y desde el afrofuturismo para repararnos. Entonces, las mujeres, quiero nombrar las mujeres que participan en ese proyecto porque contesta también esta pregunta de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo sobrevivimos a todas estas violencias desde el arte, desde la herramienta del arte. Entonces, ahí están la doctora Maricela Hernández Romero, escritora, investigadora. Y estoy mencionando estos nombres para que los anotemos, busquemos estas mujeres, estas pensadoras. A veces decimos, no tenemos filósofas, no tenemos mujeres teóricas, y sí las tenemos. Es que hay que buscarlas porque llevamos poco tiempo decidiendo que somos esos protagonistas ahora. Entonces, la doctora Maricela Hernández Romero es un nombre que hay que buscar y leer e invitar. La doctora Ideth Chiclana se encuentra en el proyecto, una excelente también escritora ensayista. La doctora Ivonne Denis Rosario, que no solamente
ofrece clases en uno de los recintos más importantes de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, sino que es también cuentista y novelista. Y Glorian Sacha Antonetti Lebrón, que no se me puede olvidar, colega que junto a ella tenemos un proyecto hermoso trabajando con la gente de lo que pudiera considerarse el palenque puertorriqueño, que no es otra cosa que Loíza, Piñones, ese lugar de resistencia donde huyeron para buscar la libertad muchos de nuestros ancestres. Así que esas mujeres están haciendo cosas importantes. Esas mujeres se están visibilizando, nos estamos abrazando, estamos creando una comunidad inexistente desde la sororidad, desde ver nuestras hermosas pieles negras y decidir que son valiosas y exigir de manera contundente que otros consideren nuestro valor también. Bueno, retomo con algo que ha comentado Yolanda, ¿no? Lo de la falta de referentes. Efectivamente, esos referentes siempre han estado. Otra cosa es que nos toque rescatarlos, porque quizás si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, ¿no? Porque no a todo el mundo le va a interesar. Y efectivamente a nosotras nos toca hacer un ejercicio extra, ¿no? Tenemos que buscarnos, y hay gente a la que ya le viene dado los libros de texto, pero es lo que toca. Comentabas otra cosa con respecto a, no me acuerdo qué era exactamente, que a mí me ha venido a la cabeza, ¿no? Como, perdona, Lucía, perdona que te interrumpa, me están avisando que nos quedan 10 minutitos, me sabe muy mal interrumpir cuando alguien está hablando, pero vale. Termina y sí, lo que tengas que decir, por favor, y ya creo que entra Ismael, pues las preguntas las hago yo misma, si queréis, las preguntitas rápidas que tienen tenemos 5 preguntitas y nos quedan 10 minutitos para terminar. Continúa. Sí. Bueno, pues esto, que hoy, por ejemplo, hablabas de las personas blancas. Las personas blancas no están acostumbradas a nombrarse como tal, porque entienden que es el paradigma de neutralidad, de normalidad, ¿no? Hoy mismo he subido una entrevista que le hacía a Esther Mayo Cortega, que ella decía algo así como: feministas blancas, vais a dejar de decidir cuál es nuestra agenda, o algo así. Y había muchas enfadadísimas porque entendían que su agenda es nuestra agenda, ¿no? Y bueno, pues cómo precisamente por eso es fundamental que nos contemos. Más cosas así rapidito. Shirley Campbell Barr, recuerdo un día que yo le pregunté y le dije: oye, todo lo que escribes está relacionado con las personas negras. Shirley Campbell Barr, para quien no sepa quién es una diosa costarricense que tiene un poema que es un himno, a mi modo de ver, titulado Rotundamente Negra, ¿no? Y yo le dije, bueno, es que al final todo lo que escribes tiene que ver con las personas negras, y ella dijo: es que no hacerlo para mí sería traicionarme. Y además, ¿no llevan las personas blancas 200.000 años escribiendo sobre el amor y nadie les dice nada? Bueno, me pareció interesante. Y además es que nosotros podemos escribir también sobre el amor, pero nuestros protagonistas, pues eran otros, ¿no? Después hay otro tema, y es que nuestros padres, nuestras madres atravesaron fronteras que en algunos casos les hirieron en la piel, ¿no? Porque, por ejemplo, la frontera sur de aquí de España, que está en Ceuta y Melilla, hay veces que se clava en la carne, que levanta la piel, pero es que esas fronteras nos atraviesan también a quienes ya hemos nacido aquí, nos atraviesan y seguimos atravesándolas en el día a día. Entonces esas vivencias nos marcan y marcan aquello que escribimos. O sea, yo, por ejemplo, que tengo acento de Madrid, si llamo para pedir un alquiler no voy a tener problema, pero si mantengo mi foto en el WhatsApp, seguramente sí. Y si no tengo foto en el WhatsApp, pero ya voy ese día, seguramente me encuentre con que me digan que el sitio ya está alquilado, ¿no? Y esto, como digo, va permeando. Y por último, ha dicho una cosa Yolanda que me parece súper bonita, ¿no? Esas narrativas de África. Yo digo que tenemos narrativas de la África que existe, de la África que bebemos, de la que creamos, de la que inventamos e imaginamos y de la que necesitamos. Porque al final África siempre se vuelve, nunca se va, aunque nunca hayamos ido, ¿no? Y se vuelve porque quizá necesitamos ese lugar al que regresar, porque en los sitios en los que hemos nacido no siempre podemos sentirnos en casa, y al final que acabamos creando esas matrias alternativas que pueden ser personas, que puede ser la afrodescendencia, que puede ser la música, una canción o una persona. Entonces, bueno, precisamente por eso yo creo que nuestra narrativa es rica. Yo iba a leer un parrafito, pero como hay gente que ha hecho preguntas, pues si da tiempo bien, y si no, pues nada. Muchas gracias. Bien interesante el espacio que aquí nos acaban de poner.
Y les voy a leer las 7 preguntas que tenemos para que también Dayana tenga oportunidad de contestar. Y la primera es, mi nombre es Génesis y quería preguntarte, Lucía, ¿cuándo dijiste hay una herida tremenda en la comunidad negra en cuanto a autoestima se refiere? Creo que a muchos estamos de acuerdo en que esta herida está presente desde jóvenes. ¿Cómo sugieres que podemos sanar esta herida y no pasarla de generación en generación para que nuestros hijos no sufran de esta herida? Bueno, pues esto que se está hablando de los referentes es fundamental. O sea, yo creo que ahora contamos con muchos más libros que están a mano, contamos con muchas más películas que están a mano y además, por favor, referentes de proximidad, porque a veces parece que solo son importantes las personas que salen en la tele, que escriben un libro, etcétera, etcétera. Hay referentes de proximidad a las que tenemos que poner en valor, las madres que emigraron, las madres que tiraron para adelante solas, las abuelas pues que todavía resisten, ¿no? Aquella mujer que lleva buscándose la vida y trabajando haciendo trenzas desde siempre. Esos son referentes a los que hay que poner en valor y son los referentes que se tiene que mostrar, a mi modo de ver, a los hijos que vienen después para que se sientan grandes, para que entiendan que lo grande no es solo una cosa. Entonces, y bueno, y a partir de ahí para mí es súper importante el tema de los círculos de amistades afro también, donde poder desahogarse, donde poder sanar, donde poder contar y confesarse, porque al final muchas veces yo creo que las mujeres negras, las personas negras, se nos impone tener que ser fuertes, a pesar de que cuando nos quejamos nos dicen que tenemos la piel fina, ¿no? Y yo siempre digo lo contrario, somos paquidermas, tenemos la piel súper gruesa, ¿no? Pero también tenemos que crear esos espacios para poder mostrar nuestra debilidad en un momento dado y poder sanarnos de manera conjunta. Muchas gracias, Lucía. Vamos a leer 7 preguntas que tenemos. Entonces, la primera vamos a intentar responder lo más breve posible. Hola, soy Cristina desde Londres. Soy profesora de secundaria y entiendo que alguno de vuestros libros se leen en escuelas. Me pregunto si visitáis escuelas y qué reacción encontráis en estos eventos entre los jóvenes. Muchas gracias y buen trabajo a todas. ¿Alguien quiere responder al comentario? Sí, le quisiera invitar a la colega a que vaya a mis redes sociales. Yo visito escuelas todo el tiempo. Yo no escribo solamente para adultos, como mencioné, el libro Pelo Bueno es un libro de literatura infantil. Se lee en las escuelas de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Tiene una traducción al portugués y al inglés. Así que las reacciones son variadas, pero todas llevan mucha satisfacción. Por ejemplo, yo hago un ejercicio con el libro Pelo Bueno y es que antes de la lectura le digo a todos los niños en el salón que con sus manos se la coloquen en sus cabezas, en sus hermosos afros, y que empecemos a darle masaje a los afros y hacer afirmaciones de la belleza de nuestros pelos. Yo vine a aprender en primer año de universidad por mi profesor de ciencias sociales que no se le decía pelo malo a mi cabello. O sea, yo me tardé 19, 20 años. Yo no quiero que ellos se tarden eso. Yo quiero que ellos se enteren desde ya que su pelo es hermoso, que es la corona, que es precioso, que es la ancestralidad. Así que eso es una anécdota, ¿verdad? Para contar de lo que pasa cuando visito escuelas. Muchas gracias, Yolanda. Consuelo Rivera Fuentes nos dice, de mis poetas favoritas es Audre Lorde. ¿Creen ustedes que autoras como ella, como Bell Hooks y otras son parte de esa referencia mencionada antes? ¿Son recicladas las, y pone entre comillas, referencias y la visibilidad de acuerdo a los tiempos que vivimos? Dayana, ¿tú? Son recicladas y no. Sí, recicladas porque ahí está Audre Lorde, porque, pero tenemos, por ejemplo, pienso en Maya Angelou, pienso en Toni Morrison, pienso, alguien nos dejó un mensaje, ¿verdad?, sobre la escritora afrocubana que está dando una batalla por quien queremos que sea premio nacional. O sea, sí tenemos recicladas, pero tenemos también las referencias de la actualidad, que como bien dijo Lucía, es por la proximidad también, no solamente la proximidad porque no sean celebridades o porque no sean escritoras o porque
no sean investigadoras, es que son gente que está muy cercana a nosotros, así que por supuesto que sí, no tiene nada de malo. Y Sí. yo además... Vale, perdona, Lucía. No, yo no quería hablar porque esta charla es para vosotras, entonces quería dejar que vosotras hablarais. Pero rápidamente sobre esto quería plantear que esto es como un dilema bastante interesante, surge como un problema bastante interesante. Lo que sí que es verdad que para muchas escritoras negras es muy complicado publicar hoy en día, y esto es algo que tenemos que contar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el primer libro tuve que autopublicarme, porque nadie quería publicarme en un libro sobre poesía y realismo mágico. Entonces, cuando he escrito, por ejemplo, artículos de racismo, rápidamente me lo publican. Entonces es como dices, ostras, soy mala. Te entra aquello como lo que tú decías, ¿no? La autoestima, seré mala escritora. No, no eres mala escritora. Sencillamente dentro del sistema y dentro de este mundo literario, que es algo que debemos decir, hay muchísimo racismo institucional, literario, academicista, que nos perjudica al final. Entonces, sí que es verdad que invisibiliza a muchas escritoras negras, jóvenes, que estamos surgiendo, que están surgiendo, y que no se les da la oportunidad de publicar, y tienen que buscar otras vías, otros medios para poder hacer llegar las letras. Esto es y terminamos al final, yo creo que un poco, lo pongo entre comillas, ¿no? Reciclando a las antiguas, pero porque las que estamos aquí no nos dan la oportunidad de hablar, no nos dan el espacio, tenemos que abrirnos a codazos en una industria bastante fiera. La industria literaria es muy, muy fiera, es muy agresiva. Y nosotras tenemos como esta doble presión, triple, imaginamos, ¿no? Todas las que tengamos, y tenemos que abrirnos paso como podamos. Es bastante complejo, esta pregunta es muy interesante. Yo he autopublicado toda la vida. Yo escribo no solamente sobre identidad, escribo sobre romances entre mujeres. Yo soy una escritora afro-lesbiana puertorriqueña. Así que esa primera novela de dos mujeres enamoradas, racializadas, no se pudo publicar en Puerto Rico. Pues la autopubliqué, la llevé a Barcelona, Egales la vio, la publicamos allá y lo demás ha sido historia. O sea, he tenido que salir de la cárcel que implica la moralidad, el tabú y el racismo de mi propia isla para que una afroguerrera como yo, afrolesbiana, afroatea, pueda publicar. Y no pasa nada. Hoy en día los proyectos que manejo, todos tienen proyectos de publicación. Pero si no hubiera sido por ese atrevimiento, si no hubiera sido porque yo sabía que hacía falta, pues no estaríamos aquí. Justo la siguiente pregunta de Gabriela tiene mucho que ver con lo que dijiste, Yolanda, y su pregunta es, ¿qué nos pueden contar acerca del momento de entablar un vínculo amoroso sexual? Yo no voy a contestar brevemente porque me echo a llorar, porque las historias son tantas y son tan conmovedoras, ¿verdad? Porque yo soy una de las que pido que el afrofeminismo se lleve a las relaciones. Soy una mujer que me considero que está de parte más del amor libre que de la monogamia. Entonces es bien difícil estos vínculos cuando lo que existen es tanta referencia blanquizada o de la blanquitud sobre el tema y sobre nuestra racialidad tampoco. Entonces, dentro de los espacios de amor se nos entienden poco. O uno cree de pronto que ha estado toda la vida con un aliado y el día del rompimiento, ese día te dicen lo que mencionó Lucía, negra sucia o mala o maldita negra. Entonces tú te quedas como que, pero esto estuvo en ti todo este tiempo. O sea, el romance, los afectos, el apego entre personas de la negritud, que tenemos conciencia afrofeminista, todavía es un tema que le deberíamos dar más cabeza, más paneles, más conversaciones, porque nos tiene la salud mental deteriorada a muchos de nosotros. Gracias, Yolanda. La siguiente pregunta es para Yolanda y Dayana. ¿Cómo se sienten o qué piensan cuando el resto del mundo separan ser negro de ser latino? Aquí en Londres hay varias personas afrolatinas que niegan ser negros y que dicen, entre paréntesis, entre comillas, yo no soy negro, soy latino. Se cierra la comilla.
Vale, abro yo. Yo creo que esto es un problema que tenemos en todo el continente. Yo creo que en el Caribe muchísimo más. El tema del colorismo es una problemática bastante difícil. Y que bueno, al final ya sabemos ya un poco como Lucía decía ahorita, el tema de las ramificaciones, ¿no? Que es un pulpo, esto es un tentáculo, el tema del colorismo, y que toca bastante y es bastante complejo, bastante difícil de tratar. Yo, por ejemplo, acabo de regresar de Cuba hace 10 días y llevaba 10 años sin ir y vi cosas que ya ni me acuerdo. Cosas que digo, madre mía de mi vida. Pero sí que es verdad que hay muchísima resistencia, no sé en Puerto Rico cómo lo tenéis, pero en Cuba hay muchísima resistencia. Hay como un despertar grandísimo, aunque ya por herencia ya teníamos esto de la negritud, ¿no? de Yoruba, ¿no? de la religión, todo ese tipo de cosas, ya lo teníamos, ya lo practicábamos. No había como una conciencia, un pensamiento de dónde veníamos, quiénes éramos, somos negros, somos afrodescendientes, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí que hay como un mayor despertar en Cuba, una mayor resistencia, a lo mejor pequeña, pero mayor que antes, de activistas y gente que está despertando y está diciendo, el colorismo tiene que acabar, sí, somos latinos, pero también somos afrodescendientes, y hay que trabajar en esto y se está haciendo muchísima pedagogía. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho, ¿verdad? Daya. Es un asunto de colorismo y es un asunto de, o sea, yo cuando visito escuelas o aulas universitarias siempre hago esta pregunta. En los 13 años, contando el kinder, ¿verdad? Después del kinder, ese primer grado, hasta que se gradúa uno de bachillerato, como le llaman en algunos países, o de cuarto año, como le llamamos aquí en Puerto Rico. Son 13 años de educación. ¿Cuántos de esos 13 años tú tuviste en tus manos libros parecidos a este? Parecidos, estoy hablando de la portada nada más, no estoy hablando de los contenidos, no estoy hablando de los personajes, no estoy hablando de los argumentos, cuya portada ya de por sí te mostraba una visibilidad de negritud. Casi siempre la respuesta es ninguno. Tuve uno nada más en, qué sé yo, en quinto grado. Tuve dos cuando salí a la universidad. Entonces eso implica que nuestro sistema educativo, el sistema que le estamos dando a nuestros hijos por 13 años, 24 horas al día, es un sistema de supremacía blanca. Por supuesto que a la primera que nos quieran poner el afro en algo, afrolatino, afroamericano, afroboricua, va a haber una polémica, porque es que nadie quiere. Si no sabemos que tenemos ese mecanismo, esa programación, entonces la deconstrucción se vuelve a veces titánica, pero hay que seguirla haciendo. Gracias, Yolanda. Ya solo tenemos unos comentarios, brevemente dos. Saludos, Maricel Hernández dice, saludos, muchas gracias por el webinar. En Cuba estamos comenzando una lucha para que a la escritora Georgina Herrera le den el Premio Nacional de Literatura. No se lo han dado por el racismo y el Gladys Me que hay en la literatura cubana, solo por poner un ejemplo de cómo el racismo invisibiliza. Y tenemos la última pregunta o comentario, es que nos hacen aquí desde el chat, Yasmín, dice, ser afrolatina y caribeña, ¿cómo se acepta en la sociedad española tu trabajo? ¿Has sufrido alguna censura? No dice personalmente a quién, pero si alguien rápidamente quiere contestar esto, y con esto vamos cerrando nuestro conversatorio. Creo que por lo que vi, ella se refiere también a cuando una escritora, más abajo decía, y eres de la comunidad LGBTQ+. Así que creo que quizás es a mí. Soy, como ya dije, una mujer afrolesbiana, estoy casada con otra mujer en Puerto Rico y me vinculo emocionalmente y amorosamente con mujeres. Gracias a la apertura que tuvo de Editorial Legales de publicar mi primera novela, la primera novela lésbica que se publica en mi país, eso pues me ha abierto, ¿verdad? Ha permitido puentes, ha permitido invitaciones, ha permitido que hayan diálogos. Y afortunadamente
al quizás ponerme de parte del activismo también. No es como que escribí una novela y eso es puro entretenimiento y eso es ficción, no. La gente sabe que quien está escribiendo una novela lésbica es una mujer de la comunidad lesbiana. Y entonces, eso ha puesto mi cuerpo como una defensa, mi cuerpo, ¿verdad? Como un caparazón, así se llama la novela, Caparazones. Y tengo que decirte que a nivel de mi fuero interno, de mi crecimiento interior, emocional, holístico, mi inteligencia emocional, ha sido lo mejor que me ha pasado porque me ha permitido otras desconstrucciones. Sí ha sido doloroso, sí he visto el discrimen y la censura todavía mucho más de frente, mucho más de cerca, pero ¿qué importa? Tengo que hacerle honor a las que estuvieron antes que yo, y le prometí sobre todo a mi hija, que es la luz de mis ojos, mi Aurora, que iba a tratar de dejarle un mejor mundo en el caso de que en algún momento ya yo no esté en él. Así que eso es parte de hacer el trabajo. Eso es parte de saber cada una de nosotros que vamos a incomodar y que esa incomodidad va a llegar a nuestras casas. O sea, que esa incomodidad nos va a incomodar a nosotros. Si algo, pienso yo, no tiene ninguna de nosotros que nos encontramos aquí, es una zona de confort o una zona de comodidad. Todos y cada una de nosotros hemos salido de esa zona. Hemos puesto el cuerpo VIP en primera fila. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Dayana, por su tiempo, por el espacio, por todo el conocimiento y los retos que también nos han lanzado para poder acercarnos. Y como bien dicen, yo creo que necesitamos referentes de proximidad y ese es un trabajo que también tenemos que hacer aquí como comunidad latina migrante. Les agradecemos a todas las personas, a todos quienes nos acompañaron del otro lado de la pantalla. Gente pregunta dónde se pueden conseguir sus libros y de otras referentes. Ya hemos dado aquí algunos datos que pueden comprar en Afroféminas. Mucha gente le está diciendo que muchas gracias, que qué poderoso. Después seguramente este video va a estar en YouTube. Ya les comentaremos en su momento cuando esté. A nombre de las organizadoras, les organizadores del London Spanish Book and Cine Fair en su versión online, esta tercera edición. Les damos las gracias. No olviden, por favor, seguir donando y apoyando espacios como estos, porque sin ese apoyo y sin la autogestión que se hace, no sería posible este espacio. También muchas gracias a la Tundra Revista por apoyar y ser parte de este festival y por supuesto a nuestras compañeras de Afroféminas y deseamos desde ahora y en adelante los éxitos y como siempre leer más referentes afrodescendientes. Que tengan buena noche, muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes. Bye.